En primer lugar, buenos días a todos. Llevo viviendo aquí 9 años ya. Llegué en 2010 y desde entonces he vivido en Madrid. Cuéntanos, ¿por qué tuvisteis que huir de Pakistán? ¿Cuál fue la circunstancia? Eso es una pena, pero me tuve que ir de mi país porque nos amenazaban de muerte y porque apalearon a mi mujer y trataron de quemar nuestra casa. Y esto sucedió en 1999. Yo vivía en Islamabad y me iba muy bien. Tenía mi propia empresa, trabajaba haciendo importaciones y exportaciones y vivía una vida muy cómoda, no tenía ningún problema desde el punto de vista financiero. Vivía muy bien, una situación muy cómoda. Pero tras algún tiempo recibí amigos que vivían en Kaluni, en la sociedad cristiana, en Islamabad, que vinieron y me dijeron: señor Malik, vamos a manifestarnos contra la ley de la blasfemia. ¿Quiere unirse a nosotros, ayudarnos? Y dije, vale, porque ellos me explicaron en qué consistía esa manifestación, cómo lo iban a hacer, cómo lo iban a organizar. Así que formé parte de la organización de los manifestantes con 3 de mis amigos. Y fuimos a manifestarnos. Éramos unas 4 o 5 mil personas en Islamabad contra la ley de la blasfemia. Y en esa época, cuando estaba en Islamabad, durante esa manifestación, me di cuenta de que había un joven con una barba larga que estaba tomando fotos. Y después de la manifestación, fuimos a las oficinas gubernamentales a explicar por qué nos manifestábamos. Y después de una semana, mi mujer me dijo que había dos jóvenes que vinieron en moto a mi casa y que preguntaron: ¿dónde está Aslem? Y yo no sabía que eso iba a suceder. Y en ese momento pues yo no estaba en casa. Cuando volví a casa, mi mujer me explicó lo que había sucedido y yo dije: ten cuidado, la próxima vez no abras la puerta, porque no conozco a esas personas. Perdona, ¿qué te hizo en la circunstancia de Pakistán sumarte a una manifestación que podría traerte problemas en el futuro? Porque tu vida estaba bien. Tú tenías un negocio, tus hijos crecían con salud, vivías feliz con tu mujer. ¿Qué es lo que lleva a un hombre a complicarse la vida de esa manera? Yo tenía una relación muy cercana con mi comunidad. Yo iba normalmente a las distintas celebraciones, participaba en todas las celebraciones comunitarias y la gente me conocía muy bien. Aunque yo no viviera en Kalumi, en la zona cristiana, porque siempre vivía en una zona más pija, y yo no había vivido nunca con la comunidad cristiana pobre. Pero mis amigos me explicaron, y yo lo sabía, yo conocía esa ley de la blasfemia, es una ley que iban a aprobar en Pakistán, y entendí que yo tenía que participar en aquella manifestación, porque era un tema importante, no era una minucia. Así que decidí ir, manifestarme, y después empezaron los problemas en mi vida. Así que después de este incidente, después de la manifestación,
Unos 2 meses después, no estaba en casa y 5 o 6 chavales vinieron con motos a mi casa, llamaron a la puerta de casa y mi mujer miró por la mirilla, vio que eran unos chicos jóvenes con sus barbas y preguntaron, ¿dónde está Slam? Y ella dijo, no está en casa, no está en casa Slam. Y entonces empujaron a mi mujer y la bofetearon y ella se cayó y un vecino que vio el incidente me lo contó y de hecho lo que hicieron fue quemar unas ruedas, unos neumáticos y meterlos en mi casa. Y después vinieron los vecinos y entonces estos chavales salieron huyendo. Nuestros vecinos vinieron y ayudaron a controlar el incendio. Y después fui a la comisaría para informar de lo que había sucedido, pero la policía se negó a registrar mi queja. Me dijeron, ¿cómo podemos protegerle si usted se manifiesta contra las leyes islámicas? ¿Usted viene a pedir protección? Usted no es un ministro. Así que lo mejor que puede hacer es irse del país y salvar a su familia y salvarse a sí mismo. Y ese es el motivo por el cual no me quedó más remedio que irme de Pakistán. Es ciertamente inquietante que la policía crea que no tienes derecho a protección por haberte manifestado por un derecho. Me dijeron que no, porque me dijeron que yo estaba delinquiendo, porque yo me estaba manifestando contra una ley islámica en Pakistán. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes oponerte a esa ley? Eso es un delito. ¿Cómo podemos protegerte cuando eres un delincuente? Y no podemos luchar contra esos grupos de estudiantes, porque no es solamente una persona, son grupos. Y esos grupos se llaman MSF. Es la Federación de Estudiantes Musulmanes, que en ese momento era muy famosa. Una federación de estudiantes musulmana era muy famosa hace 20 años. En Pakistán hay 30 grupos, más de 30 grupos muy activos, que hacen este tipo de cosas. Así que no fue solamente contra mi familia, ha habido muchísimos incidentes en Pakistán. Me gustaría mencionar también los incidentes de Gojra, de los Shanti. En una noche vinieron las personas con gasoil y quemaron todo un poblado cristiano. En Gojra, en Charjaf, Peshawar también. Ha habido muchos incidentes, no solamente con mi familia, es algo que sucede a menudo. Vuestra vida de familia después del incidente en el que tiraron las ruedas ardiendo a tu casa, ¿cómo se pasa esa primera noche con tu esposa? ¿Cómo se le explica a 4 niños entonces pequeños esa situación? Estaban todos asustados. Así que tuve que cambiar de casa después de aquel incidente y tuve que cambiar a mis hijos de colegio. Pero incluso eso no fue suficiente porque yo estaba tan asustado porque estos grupos fundamentalistas, estos grupos de estudiantes son muy peligrosos en Pakistán. Nadie puede controlarlos, ni la policía. ¿Cómo podemos nosotros, las personas normales, luchar contra ellos? Y nosotros somos la minoría, los cristianos, somos solamente el 3%, el 97% son musulmanes, nosotros solo somos el 3% y somos pobres, la mayoría de los cristianos son pobres. Los cristianos la mayoría viven en condiciones muy deplorables. Y he de decir
que los cristianos viven unas vidas horribles en Pakistán. No son felices viviendo allí, pero no tienen oportunidad de irse del país como yo, porque yo tenía el dinero, yo tenía la posibilidad de irme, pero no todo el mundo puede hacerlo como lo hice yo. Así que tuve la suerte de venir aquí. Estuve en Marruecos, estuve 9 años en Marruecos y después traje a mi familia aquí. Antes de llegar a ese viaje que hiciste, la situación en Pakistán para ti personalmente ya era mala muchos años antes. Ya en tu infancia viviste situaciones de discriminación, situaciones en las que, viste de primera mano que había una persecución hacia los cristianos. Cuéntanos un poco esos otros casos, esas otras situaciones en las que ya empezaste a palpar muchos años antes. Sí, hay muchas cosas que podría explicar. No puedo contarlas todas, pero voy a compartir algunas con ustedes. En Pakistán hay un problema muy importante desde hace 30 años. Porque somos pobres, porque trabajamos, tenemos trabajos básicos como barrenderos, trabajar en los campos o como jardineros, limpiando las casas de los musulmanes. Limpiamos las alcantarillas. Ese tipo de trabajos son los trabajos que tenemos nosotros. Y no tenemos la oportunidad de conseguir mejores trabajos. No es fácil para los cristianos conseguir un buen trabajo en Pakistán. Y hay muchos incidentes que se dan. Cuando yo era estudiante, vi que había muchas mujeres cristianas que, porque eran pobres, tenían que trabajar en las casas de los musulmanes para limpiar las casas, lavar sus ropas. Y en esas casas tienen problemas con los propietarios de la casa o con los jóvenes de la familia que tratan de aprovecharse de ellas. Y les tratan de forma horrible. Si esas chicas se quejasen, se les culpa a ellas. Se les culpa a ellas de haber robado joyas, de haber robado dinero. Así que esas niñas no pueden ir a presentar una denuncia en la comisaría, porque al final se actuará contra esas niñas, no contra los delincuentes, no contra los que están haciendo todas esas cosas. Aquello que te sucedía en el colegio después de hacer deporte. Sí, en el colegio cuando... A ver, yo nací en Pakistán, en un pueblito, y yo tenía unos 8 o 9 años, y durante una clase, en el recreo, tuve sed y quería beber agua. Así que tenía que ir al pozo y esperar a que los niños musulmanes me permitiesen beber agua. Yo no tenía permiso. Como cristiano no tenía permiso para tocar el cazo para beber agua. Y así era la vida. Cuando estaba en la misma escuela, uno de mis profesores me dijo: mira, James, eres de una buena familia, tu abuelo es muy bueno. Mi abuelo estaba en el ejército y teníamos un prestigio en el pueblo. Y me dijo: ¿por qué os habéis hecho cristianos? ¿Por qué no os habéis convertido al Islam? Mira, los cristianos son sucios, son gente sucia. Y comen cerdo, beben alcohol. Tú eres un buen chico. Y si te convirtieses en musulmán, un día, si no te conviertes al Islam, en un momento dado te ataremos una cadena y te lanzaremos al infierno.
un receso ahora porque la historia de Aslam, que ahora continuaremos, no es la única, por desgracia. Bueno, conocemos, por supuesto, de Pakistán el caso de Asia Bibi, pero hay otros muchos casos que no están reflejados en los medios de comunicación mundiales. Y, bueno, queremos presentaros ahora un pequeño reportaje. Se llama Mira mi fe y es la historia de una familia que ha sufrido en la cárcel precisamente por este uso de la ley de blasfemia que desgraciadamente tan famoso se ha hecho en Pakistán. Nos retiramos un momento y les dejamos ver el vídeo. Esta es una familia cristiana que vive en una pequeña ciudad del norte de Pakistán. La venganza de un vecino les llevó a la cárcel. Fueron condenados a 25 años en aplicación de la ley antiblasfemia. Los padres fueron separados de sus hijos. Su casa fue asaltada e incendiada. Sus escasos bienes desaparecieron. Después de años de sufrimiento, han recobrado la libertad, pero siguen teniendo miedo. Mi hija de 5 años estaba en la escuela y uno de sus compañeros, un chico musulmán, le cogió el lápiz por la fuerza. Entonces empezaron a discutir y a pelearse, y fue cuando mi hijo mayor se acercó y pegó al chico musulmán. Entonces vino la familia del chico musulmán a mi casa, por la tarde. Vinieron con otras personas, todas musulmanas, con intención de pegar fuego a la casa. Gritaban, ¿cómo se atreve un chico cristiano a dar una paliza a nuestro hijo? Ellos nos amenazaron y nos dijeron, os mataremos porque sois cristianos y nosotros somos los señores aquí. Después de esto, vinieron con armas y gasolina para pegar fuego a nuestra casa. El padre y la madre fueron detenidos y sometidos a juicio. La vista duró 6 meses, tras los cuales fueron puestos en libertad. Poco después, la policía detuvo al culpable de los ataques a esta familia. Era musulmán. Solo pasó un día en la cárcel y cuando salió, presentó una denuncia contra la familia, acusándoles de blasfemia. Vino a mi casa con 10 o 12 furgones de policía, algún clérigo musulmán con el Corán y otras personas, y me detuvieron. La policía amenazó a mi mujer con que iban a cortarle las piernas porque, según ellos, había insultado al profeta Mahoma. Gritaban, la mataremos y le pegaremos un tiro. Esta es nuestra fe y ella ha insultado a nuestro profeta. Nos advirtieron de que aunque el tribunal nos pusiera en libertad, ellos nos matarían. El alto tribunal nos condenó a 25 años en prisión. Toda una vida. Después de esto, mi mujer y yo conseguimos la libertad bajo fianza 2 veces, pero el alto tribunal la anuló en las 2 ocasiones. Durante el encarcelamiento lo pasamos muy mal y sufrimos mucho. Algunas veces nos daban comida y otras no. Unas personas nos ayudaron y arreglaron otra fianza, pero el alto tribunal tardó 3 años en aceptarla. Mi esposa pasó en la cárcel 3 años y yo 1 año y medio. Me pegaron mucho, pero yo también les pegué a ellos. Les decía que no había hecho nada. Les decía, ustedes tienen un Dios, nosotros también tenemos a Dios. No hemos cometido ningún pecado. Si alguien me quiere pegar un tiro, que lo haga. No tengo miedo de ningún musulmán. Hagan lo que quieran. Entonces me encerraron en la celda de la muerte y no me dieron comida durante 2 días. Sobreviví con agua. Yo tengo fe en mi Dios. Si Jesús quiere, estaré libre de prisión y no me importan sus castigos, porque soy una mujer y mi Dios nunca es injusto para conmigo. Mis hijos no tenían permiso para visitarme. Durante 3 años los vi 2 veces. Unas mujeres policía me pegaron, pero yo también les pegaba. Les pregunté qué sabían de mí y por qué me insultan.
Me dijeron, te pegamos porque insultas a nuestro profeta. Yo les respondí que no era cierto, que nunca insulté a nadie. Las guardias solían darme muy mala comida. En aquella celda tan calurosa no había ventilador. Tenía una foto de la Virgen María y una Biblia que alguien me dio en la cárcel. Un día, una policía abrió la puerta de la celda, vio la foto y me preguntó quién me había dado permiso para tenerla. Me denunció. Apareció el carcelero y también me preguntó quién me dio permiso para tener la Biblia y la foto. Yo le expliqué que el tribunal me había condenado, pero que yo no podía abandonar mi fe. Le dije, ustedes no pueden quitarme a Dios de mi corazón. Si me castigan, ok. Si quieren colgarme, no hay problema, pero no les daré mi Biblia. Me pegaron, pero no les entregué mi Biblia. No comí durante 10 o 12 días. Guardé el ayuno y recé a Dios pidiéndole que me salvara o, si no, que me llevara con Él. Soy una mujer espiritual. Seguí rezando y al cabo de algunos días vinieron mis hijos a visitarme. Después de 3 años, tan solo pude verlos unos minutos. Ahora estamos viviendo fuera de la cárcel, pero no podemos movernos libremente. Cuando queremos salir, solemos cubrirnos las caras porque tenemos miedo de esa gente. Si nos ven, nos matarán. Esta es nuestra situación y nuestra vida en el país. En prisión, el oficial me dijo que era una mujer muy bella. Y que si dejaba a mi Dios y me hacía musulmana, me daría de todo. Le pregunté si él estaba dispuesto a dejar a Mahoma y hacerse cristiano. Entonces el oficial me dijo, verás cómo te salva Jesús. Cuando conseguí la libertad bajo fianza, fui a ver a ese oficial y le dije que se fijara en mi fe y que mi Dios vive. Tengo fe en Jesús, no temo a nadie. Y si alguien me pega un tiro, iré a mi Jesús. Estamos viviendo una vida muy mala. No tenemos dinero para enviar a mis hijos a la escuela, ningún dinero para la comida. Yo no sé si otras personas llevan una buena vida y están mejor que nosotros. Nosotros vivimos la vida en Dios, haciendo lo que Él quiere. Esta familia es, por cierto, vecina de la familia de Asia Bibi, que, como saben ustedes, está ahora pendiente de una decisión del Tribunal Supremo de Pakistán. No sabemos qué va a suceder porque las presiones de los grupos islamistas están siendo muy fuertes. Saben que se han retrasado multitud de vistas respecto a este caso. Bueno, solo Dios sabe cuándo va a terminar el calvario de esta mujer a la que tantos tenemos en el corazón. Bien. Volvemos con Aslam, con James. James hizo un viaje, lógicamente desde Pakistán, tuvo que salir de allí. Y fue un viaje complejo. Cuéntanos cómo fue ese viaje, a dónde fuiste primero y cómo llegaste a España. Yo me fui de Pakistán en octubre. En octubre de 2001. Lo que hice fue volar de Karachi a Dubái, luego Bahrein y luego Casablanca. Y en Casablanca estuve viviendo durante un tiempo, que es un país musulmán, y la gente me preguntaba, ¿te has ido de un país musulmán? ¿Por qué te vienes a otro país musulmán? Y la respuesta es, porque cuando me fui de Pakistán, pasaron unos incidentes en septiembre
Hubo un atentado terrorista en Estados Unidos y la mayoría de las embajadas europeas estaban cerradas y solo las embajadas musulmanas seguían en funcionamiento. Y a mí no me quedó más remedio que ir a un país musulmán. Y tenía un amigo en Marruecos, tenía un amigo marroquí que trabajaba en la embajada y le dije que quería visitar Marruecos y que quería irme de mi país por los problemas que había tenido. Así que obtuve el visado, cogí mi vuelo y me fui a Marruecos. Así que fui a Marruecos, visité 2 ciudades, Rabat, Tánger. Pensé que era un país muy limpio, que la gente iba muy bien vestida, que era muy moderno y pensé, bueno, bien, Marruecos está bien, es un buen país. Así que decidí traer a mi familia a Marruecos. Pero después, cuando empecé a vivir en Marruecos, tuve muchos problemas con esta gente. Yo vivía en Tánger y éramos la única familia pakistaní cristiana que vivía en Tánger. Y cuando nos mudamos, todo el mundo decía, ah, mira, son cristianos. Son indios, son indios. Pensaban que éramos indios. Pero poco a poco, cuando la gente empezó a conocernos, empezó a ver que éramos cristianos de Pakistán, cuando conocía a un marroquí, siempre me preguntaban una cosa. Siempre me preguntaban, ¿es usted musulmán? Y yo decía, no, no soy musulmán, soy cristiano. Y entonces cambiaba su expresión, me ponían muy mala cara. Y decían, no, eso no es una buena religión, usted se tiene que convertir en musulmán, porque el Islam es la buena religión. Esa era la reacción de la gente. Durante 9 años esa fue la situación por la que pasé, y durante 9 años no pude mantener una relación real con los marroquíes. ¿Cómo llegaron a España? ¿Cómo fue ese paso? Pues a ver, nosotros vivíamos en Tánger y normalmente lo que hacíamos era tener amigos, teníamos amigos españoles cuando íbamos a misa. Los domingos eran normalmente españoles, franceses, británicos que llevaban mucho tiempo viviendo allí. Esas personas y la iglesia y el sacerdote de la iglesia nos ayudaron a sacarnos el visado. Nos ayudaron durante esos 9 años, en todo lo relacionado a nuestra situación financiera. Después creé mi propio negocio, una tienda de electrónica. Tenía 2 tiendas, porque en realidad yo soy una persona de negocios. En Pakistán tenía mi agencia de viajes, tenía mi propia agencia de viajes internacionales. Y sabía que si empezaba un negocio iba a tener éxito, y así fue. Y luego, en 4 años, las cosas fueron muy bien. No teníamos ningún tipo de problema financieros en Marruecos. El problema es que cuando me fui de Marruecos, mis niños eran bastante jóvenes y me preocupaba mucho. Me preocupaban mis hijos, me preocupaban que pudiesen enamorarse de gente marroquí al crecer. ¿Qué es lo que iba a hacer? Iba a perder a mis niños, iba a perder mi fe, iba a perder mi religión, y eso era algo que no quería que ocurriese. Así que por eso decidí que tenía que salir de Marruecos. ¿Y en España cómo ha sido vuestra vida? Porque aunque uno pudiera pensar desde fuera que después de este periplo en España iba a encontrar pues, un país abierto, un país donde se puede vivir sin comparaciones la libertad religiosa de una manera bastante cómoda en comparación esta vez sí con Pakistán. Aquí tampoco las cosas han sido fáciles desde el punto de vista personal, familiar, del desarrollo de la vida, pero también hay una cierta amenaza. Yo sé que hay zonas de España en las que a ti no te gusta viajar. Recuerdo que cuando hicimos la primera entrevista a Islam hace ya muchos años,
la hizo dado la vuelta porque tenía miedo todavía de que le pudieran reconocer en determinados ambientes de musulmanes pakistaníes en España, ¿verdad? Yeah. ¿Cómo es esa situación? ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué una persona como tú que viene aquí a buscar la libertad sigue teniendo un cierto miedo? According to my life in Spain, since I'm living here, Bueno, desde que estoy viviendo en España no he tenido muchos problemas, la verdad, porque mis niños han crecido, les va muy bien. Ahora mismo están trabajando para una empresa telefónica, uno de ellos, y otra está trabajando para una empresa francesa. Mi hermana también está trabajando, así que en ese sentido no hemos tenido ningún problema. Incluso cuando la gente hablaba de la crisis en España, yo no la sentía porque financieramente no se iba muy bien y no tenía ningún tipo de problema. Pero el caso de vivir aquí en España, en Madrid, solamente tenemos 3 familias cristianas pakistaníes, no hay nada más, solamente hay 3 familias cristianas pakistaníes viviendo en Madrid y esas familias, bueno, pues estamos muy unidas las unos a los otros y la mayor parte de las personas pakistaníes que viven aquí son de origen musulmán y antes íbamos a hacer compras, a verles, pero no podíamos entablar una relación con ellos. Y me di cuenta de que al entrar en ciertas tiendas de Bangladesh, tiendas pakistaníes, que las personas a veces les planteaba preguntas sobre cómo te va tu vida en España y siempre me decían muy mal, muy mal. No estamos contentos de vivir en España. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué? Y me decían, pues porque no nos gustan los españoles. No nos gustan los españoles. Y cuando se producen incidentes en Europa, la policía española viene a nuestras casas y lo que hacen es nos tratan como si fuésemos animales, nos tratan muy mal. Y por eso no nos gusta vivir aquí, en España. Y odiaban a los españoles, les gusta España, les gusta el sistema de sanidad español, les gusta la gastronomía, les gusta eso, pero no les gusta la policía. Y cuando les preguntamos por qué, y por qué... En ese momento tú no desvelabas que eres cristiano. Pero ¿no? Previamente, ellos te contaban con confianza pensando que eras musulmán. When I used to go with the Muslim people, nobody knows I'm a Christian. Es verdad, cuando voy con gente musulmana normalmente no saben que soy cristiano y de hecho se dirigen a mí de manera con toda la libertad del mundo. De hecho, nunca les digo que soy cristiano. De hecho, todo lo contrario, lo que quiero saber es cuál es su visión, qué es lo que ocultan o qué es lo que están haciendo. Y ellos me cuentan absolutamente todo. Incluso una vez, hace 5 años, hice una visita a Barcelona para conocer a algunos empresarios que tenían algunas tiendas. Visité algunas tiendas y les preguntaba qué tal les iba la vida y nos decían siempre que una vida muy mala, pero que esperaban que viniesen gente para cortarles los cuellos a los europeos y cortarles el cuello a los europeos. Y el tiempo se acerca porque los europeos y los españoles son estúpidos, no se están dando el suficiente tiempo a su familia, no se están teniendo muchos hijos, no están teniendo lo suficiente crecimiento demográfico y así con el tiempo y después de varias generaciones su población va a ser mucho más pequeña que la nuestra. ¿Y qué va a pasar? Pues lo veréis en 20 años. En 20 años nosotros, ellos van a ser más que los europeos. Y en ese momento tendremos un problema. Si ellos dicen que quieren matarnos con nuestra propia democracia, ellos hablan mucho de eso. Vamos a matarles con su propia democracia.